Hallelujah. I'm just going to open it up with a prayer. Aleluya, voy a empezar primeramente con una oración. Lord, I thank you for touching your people right now in the name of Jesus. Dios, te doy gracias por tocar a cada una de estas personas ahora mismo en el nombre de Jesús. I thank you, Lord, for your wonderful presence, Lord. Dios, te doy gracias por tu hermosa presencia. I thank you, Lord, for the fire of God right now in the name of Jesus. Dios, te doy gracias por el fuego de Dios ahora mismo en el nombre de Jesús. I thank you, Lord, that not one person will be the same in the name of Jesus. Dios, te doy gracias porque ninguna persona va a ser el mismo en el nombre de Jesús. We thank you, Lord, for healing sick bodies in the name of Dios, te Jesus. doy gracias por sanear cuerpos enfermos, enfermedades ahora en el nombre de Jesús. Lord, we thank you for restoring people's lives. Dios, te doy gracias por restaurar las vidas de las personas. The Bible says that John 3, verse 16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Dice la Biblia en Juan 3:16 que por amor al mundo Dios entregó a su Hijo unigénito That whosoever believeth on Him should not perish, para todo aquel que en él cree no se pierda, but have everlasting life. mas tenga vida eterna. You can know Him, hallelujah. Tú lo puedes conocer a Él, aleluya. You can know His presence, Tú puedes conocer su presencia. and you can be with Him forever and ever. Y tú puedes estar con Él por siempre y para siempre. You know, in Exodus 3, verse 14, it says, God said to Moses, I am who I am, He said. Dice la Biblia, Dios le dijo a Moisés, yo soy quien soy. You shall say this to the Israelites, I am has sent me to you. Y Dios le dijo, yo soy el que soy. God revealed Himself to Moses as I am. Dios se reveló él mismo a Moisés, como yo soy el que soy. Moses was 80 years old and he had this encounter with the Most High God. Dios tenía 80 años cuando tuvo ese encuentro con Dios. You know what? We have to have that encounter with God. Hay muchas personas tenemos que tener ese encuentro con Dios. We have to know Him and the power of His resurrection Tenemos que conocerlo a Él y el poder de su resurrección and the fellowship of His sufferings. y lo que Él padeció por nosotros. We can be redeemed from the curse of the law through the blood of Jesus. Podemos ser redimidos de la maldición del pecado por la sangre de Jesús. We can find freedom through the blood of Jesus. Podemos encontrar libertad a través de la sangre de Jesús. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Dice la Biblia que soy el único camino a la vida. No one cometh unto the Father except through me. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. You know what, church? There is no other way. Escucha, iglesia, no hay otra vía, no hay otra manera. There is no other name No hay otro nombre that we can be saved. que nosotros podamos ser salvos. The name of Jesus is high above every other name. El nombre de Jesús está por encima de todo nombre. We have to trust Him with our entire lives. Tenemos que honrarlo, creerle a Dios con nuestra vida entera. Moses was 80 years old, Moisés era de 80 años de edad, but he had this encounter with God. pero él tuvo ese encuentro con Dios This bush was on fire, y él fue encendido en fuego su corazón. and Moses was a changed man. Hallelujah. Y Moisés era un hombre redimido. And God said to Moses that I've heard the cry and the oppression of my people. Y Dios le dijo a Moisés que yo he escuchado el lloro y la opresión de mis personas. And I have come down to deliver them. Y yo he descendido para liberarlo a ellos. I have heard their groanings. I have heard their sufferings. Yo he visto su sufrimiento, he visto lo que están padeciendo. You know what, church? On the other side of your call, there are people that need to be set free. Hay muchas personas en esta iglesia que necesitan ser libres. God hears the cries and the sufferings of people. Dios escucha el sufrimiento, el lloro de las personas. And He always sends a deliverer. Y él siempre desciende para liberar a su pueblo, a sus personas. God chose Moses as a deliverer. Dios le mostró a Moisés que él es su libertador. And He said, now you must go. Y le dijo a Moisés, ahora tú tienes que ir. I am sending you to Pharaoh Te voy a enviar al faraón in Egypt. en Egipto. You know what, church? We have to go where God is telling us to go. Oye, escucha, iglesia, tenemos que ir donde Dios nos llama que nosotros vayamos. Why did Moses not have an encounter when he was 70?
¿Por qué Moisés no tuvo ese encuentro cuando tenía 70 años? Why did he not have an encounter when he was 60? ¿Por qué no tuvo ese encuentro cuando tenía 60 años? I don't really know, church. Yo no sé, realmente no sé, iglesia. But God was dealing with Moses and his anger. Pero Dios estaba trabajando con Moisés en su enojo. God was humbling Moses in the desert. Dios estaba humillando a Moisés en el desierto. Lo estaba haciendo, Was just a shepherd. y él fue pastor de ovejas. But God raised him up as a deliverer. Pero Dios lo levantó a él como un libertador. We have to be hungry for him. Tenemos que tener hambre, tenemos que estar hambrientos por él. We have to be so desperate for him. Tenemos que estar desesperados, ansiosos por él. How many times do we have that encounter with God? ¿Cuántas veces hemos tenido un encuentro con Dios? And then we never want to preach about it again. Y después de eso no volvemos a predicar acerca de él. We say, Lord, look at all these notes that I've written. Look at all these notes that I've written, Lord. Dios, mira todas estas notas que he escrito, Señor. But the Lord is wanting you to preach about that encounter. Pero Dios quiere que nosotros predicamos acerca de ese encuentro. We can preach to everyday people walking around. Y podemos predicarle a las personas que vemos alrededor todos los días. We went out today, we went to the basketball courts. Y hoy fuimos a la práctica de básquetbol. We went door to door. We talked to many different groups. Nosotros fuimos puerta por puerta. Le hablamos a muchos grupos de personas. I went inside the liquor store and preached the gospel in the liquor store. Él fue a un lugar de alcohol y predicó la palabra en ese lugar. But you know what the Bible says? Where sin abounds, God's grace superabounds. Y dice la palabra que Dios restaura a las personas. So even in a liquor store, the Lord is there. He is present to save and heal and to deliver. Incluso en esa tienda de licor, de alcohol, Dios está ahí para salvar a esas personas que están ahí. And today I led 121 people to Jesus Christ. Y hoy dejé 100 personas, le prediqué la palabra a 100 personas para Cristo Jesús. Hallelujah. Thank you, Lord. Gracias, Señor. People were sitting outside. People were having time together. Y personas estaban haciendo sanada y personas teniendo tiempo juntos. A lady had pain in her knee. Una mujer, una dama tenía un dolor en su rodilla. She had severe scarring in her knee. Ella tenía un severo problema, dolor en su rodilla. The Lord healed her of all pain. El Hallelujah. Señor la sanó a ella de todo dolor. The Lord set her free. El Señor la hizo libre. You know, the Bible says this in John 6, verse 32. It says, Jesus said to them, I assure you, most solemnly I tell you, Moses did not give you the bread from heaven. What Moses gave you was not the bread from heaven, but it's my Father who gives you the true heavenly bread. Hallelujah. Y dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 32, y Jesús le dijo, de cierto os digo, que no os dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. So Jesus was saying that I am the bread of life. Y Dios ahí está diciendo que Él es el pan de vida. When we partake of the bread of life, we're not going to get hungry. Cuando nosotros tomamos parte del pan de vida, nosotros no vamos a tener hambre. When we have that living water, Cuando nosotros tenemos esa agua viva, we're not going to be thirsty again. no vamos a estar sedientos de nuevo. We're not going to thirst for the things of this world. Nosotros no vamos a estar sedientos por las cosas de esta tierra. They grow strangely dim in our lives. Porque esas cosas destruyen nuestra vida. You know what? God had a great purpose and a plan for the life of Moses. Oye, miren, Dios tenía un gran plan y propósito para la vida de Moisés. But he had to put into Moses that character. Pero Dios tenía que adquirir ese carácter en la vida de Moisés. Moses had to get to the end of himself in that desert. Y Dios tenía que llegar hasta lo último, hasta su máximo en ese desierto. But once Moses stood before God, Pero Moisés se paró estaba enfrente de Dios. he could stand before any man. Y él pudo estar ahí antes de todo hombre. He went to the head of Egypt. He went to the head of the Egyptian false religion. Y él fue en la cabeza de Israel, fue a la cabeza de todas esas cosas, dioses de Israel. And he went to the leader of a nation.
y él fue el líder de esa nación. You know what, church? We need to go to the witch doctors. Escucha, iglesia, nosotros tenemos que ir a los doctores brujos. We need to go to the leaders of the witch doctors. Nosotros tenemos que ir a los líderes de los doctores. We need to go to the people in politics. Nosotros tenemos que ir a las personas que brigan con política. And we need to share the good news of the gospel. Y nosotros tenemos que compartir la buena noticia del Evangelio. That Jesus saves, He delivers, Y que Cristo salva, Él restaura and He sets free. y Él nos hace libres. When you feel His touch, Cuando tú sientes el toque, su toque, you're not going to be the same. tú no vas a ser el mismo. He's going to take out the desire for sin. Él va a sacar de ti todo el deseo del pecado. You're not going to want to sin anymore, Tú no vas a querer pecar más, but you're going to want to glorify o tú vas a querer glorificar a Dios. God. God saw the oppression in Egypt, Dios vio la opresión de su pueblo en Egipto and He sent Moses to Egypt. y él envió a Moisés a Egipto. Where is God sending you today? ¿Para dónde Dios te está llamando hoy a ti? What is God telling you to do? ¿Qué Dios te está diciendo que haga en esta noche? Where is God telling you to go? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo el lugar que vaya? ¿Cuál es el lugar que Dios te está diciendo que vaya? The Bible says, "For I know the plans I have for you," declares the Lord. Dios dice la Biblia que Dios tiene el dominio y control de los planes. Plans to prosper you and not to harm you. Dice la Biblia que Dios tiene buenos planes para ti, plan para prosperarte y bendecirte, Plans to give you a hope and a future. plan para darte una esperanza en el futuro. God wants to give you a hope and a future in your lives. Dios le va a dar una esperanza en el futuro de tu vida. When you come to the end of yourself, Cuando tú vas a lo último de ti, then God is ready to use you. y ahí Dios está ready para usarte. Cuando tú llegas a estar quebrantado, que Dios te prepara. He doesn't want to wait until you're 80 years old. Tú no tienes que esperar que seas de 80 años. He wants to use you wherever you are. Y Dios te quiere usar en cualquier edad que tenga, en cualquier momento, donde esté. There was a lady in South Asia, and she was deaf all of her life, 60 years. Había una dama en el sur de Egipto que estaba sorda por parte de su vida. And Jesus opened her ears. Hallelujah. Y Dios abrió su oído en Israel. Había una mujer que tenía parte de su vida sorda y Dios restauró su oído. Hallelujah. Thank you, Lord. Aleluya. Gracias, Señor. Hallelujah. Other people were healed of pain. Hallelujah. Otras personas fueron sanadas de dolor. Other people that were crippled were able to walk. Otras personas que estaban enfermos, silla de ruedas, fueron capaces de caminar nuevamente. You know what? Jesus still causes the blind eyes to open. Y Hallelujah. Dios todavía está restaurando, haciendo que los ojos ciegos se abran. He still causes the cripples to walk. Y Él todavía es capaz, Él todavía está haciendo, sigue haciendo los paralíticos, los enfermos caminar nuevamente. He still causes people that are deaf to be able to Él hear. todavía sigue sanando, sigue haciendo, restaurando de los oídos de las personas que están sordos todavía. Have you heard His voice? ¿Alguna vez ha oído su voz? Church, He's going to speak to you in the night hour. Dios, iglesia, Dios te va a hablar a ti. He's going to speak to you about His plan and His purpose for your life. Él te va a hablar acerca de sus planes y su propósito para su vida. The world wants to chew you up and spit you out. Dios te va a mostrar y te va a hablar. But God has a plan and a purpose for your life. Pero Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. We were in downtown Chicago, Nosotros estamos en la ciudad de Chicago and my friend was just preaching the gospel. y mi amigo solamente estaba predicando la palabra de Dios. And this young girl just began to weep. Y esa persona empezó a llorar. And she was right there on the video, and then she just took a step backwards. Y estaban ahí en el video. He didn't say anything to her.
Y él no le dijo nada a ella. but he just shared the gospel, the good news Pero of the gospel. él solamente compartió la buena noticia del Evangelio. You know what, church? When we share the gospel, people's lives are going to be changed. Escuche, iglesia, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, del Evangelio, las personas van a ser cambiadas. People's lives are going to be touched Las vidas de las personas van a ser tocadas in a moment of time. en un instanteable segundo, de una vez, rápido. Just think how many people we can lead to the Lord tomorrow. Y tenemos que pensar cuántas personas se van a dirigir al Señor. Tomorrow, 10 a.m. training. Mañana a las 10 de la mañana, entrenamiento. We're going to take you out on the streets. Nosotros vamos a salir a las calles. We're going to show you how to lead people to Jesus Le Christ. vamos a mostrar cómo llevar personas a Cristo Jesús. There's people that are dying. There's people that are totally without God. Hay personas que están muriendo, hay personas que están sin Dios allá afuera. You know what? If people have that encounter with God, Escuchen, personas, que si las personas tienen ese encuentro con Dios, they're no longer going to be drug dealers. ellos no van a ser drogaditos, no van a ser borrachos, nunca más. This man came to me and said, I'm no longer a drug dealer. Ese hombre vino hacia mí y me dijo, ya no soy más un drogadicto más. No one had to tell him, don't be a drug dealer anymore. Nadie más tuvo que decirle que no sea un drogadicto de nuevo. Another person said, I'm no longer a prostitute. Y una persona me dijo que ya no soy más una prostituta, Because God set her free. porque Dios la hizo libre. The people that are drug addicts Las personas que son drogadictos are no longer going to be drug addicts. nunca más van a ser drogadictos de nuevo. The people that beat their wives Las personas que amargan a su esposa are no longer going to be beating their wife. nunca más van a amargar a su esposa de nuevo, Because they had that encounter with the Most High God. porque ellos tuvieron el encuentro con ese Dios todopoderoso. What about the madman at the Gadarenes? Chains couldn't even hold this man. He was crying and he was cutting himself. Había un hombre que estaba llorando, estaba sufriendo. The world had tried to help him, and the world couldn't help him. La tierra intentó ayudarlo y la tierra no pudo ayudarlo a él. But the Lord came close to him, Pero Dios se acercó a él and the Lord set him free in a moment of time. y Dios lo hizo libre en un instante segundo. The fire of God came upon this man. El fuego de Dios vino sobre ese hombre. Once you have this encounter with God, Una vez que tú tengas encuentro con Dios, you're never going to be the same. tú nunca vas a ser el mismo. Jesus cast the devils out Dios echa fuera a los demonios into the pigs, de las personas. and 5,000 pigs ran and drowned themselves. 5,000 pigs drowned themselves in the sea. Dios echa a los demonios de las personas y van a los pueblos. The Bible says this man was clothed in his right mind. Dice la Biblia que ese hombre estaba nublado en su mente. But the Bible says that the people were afraid. They asked Jesus to depart from their city. Pero Dios le dijo a algunas personas que salieran de su ciudad. But this man tried to follow Jesus. Pero este hombre intentó seguir a Jesús. You know what, church? People can be mentally distressed. Escuchen, iglesia, algunas personas pueden estar mentalmente estresadas. They can be confused. They can be broken. Ellos pueden estar confundidos. But when the Lord comes into their lives, Pero cuando Dios viene, llega a su vida, their lives are different. sus vidas son diferentes. God saw the people, the children of Israel, when He called Moses. Dios salvó al pueblo de Israel cuando llamó a Moisés. God sees the people that He wants you to reach for the gospel. Dios ve a la persona que Él quiere que tú vayas y le prediques el Evangelio. I've now traveled to 12 nations and 256 cities. He viajado a 12 naciones, como alrededor, 256 cities and 12 nations. 256 iglesias, 256 naciones, en 256 iglesias en 12 naciones. And I live in Africa. Y yo vivo en África. And I come and travel to America Y sometimes. voy a visitar América a veces. You know, and everywhere we go, Escuchen, people's hearts are the same. escuchen, y todos los lados que nosotros vamos, el corazón de las personas, ¿no es cierto? They're hungry and they're thirsty for God.
su hambre y su sedientura de Dios. I had this encounter with God in my life. Yo tuve ese encuentro con Dios en mi vida. You know what? I asked God Escuchen, cuando yo le dije a Dios to touch my life. que toque mi vida, I asked God to use me. yo le pedí a Dios que me usara. I surrendered my life Yo rendí mi vida before the Lord. ante el Señor. I spent more than one night till 2 in the morning Yo empecé más de una noche, de una noche hasta las 2 de la mañana at the altar at my church. en el altar de la iglesia. I was praying and crying out to God. Estaba llorando y orando a Dios. I didn't tell my church that, Yo no le dije a mi iglesia eso, but I laid my life down. pero yo rendí mi vida. In 1998, En 1997 I prayed the same prayer that my pastor prayed. y oré, hice la misma oración que mi pastor. He said, Lord, you got to come down and touch my life. Y le dije, Dios, tú tienes que descender y tocar mi vida. I said the same prayer, Yo dije esa misma oración, but nothing happened. pero nada pasó. But you know what? 8 years later, Pero escuchen, 8 años después, there was calamity in my life. había calamidad en mi vida. And you know what? We've got to get to that place, church, of Gethsemane. Y nosotros teníamos que ir a esa iglesia de nuevo. It took 8 years for me to lay down my life at the altar. Y tomó 8 años para rendir mi vida en el altar. For me to say, Lord, take my life. Y para mí, el mismo Señor tomó mi vida. Lord, I want you to use me. Dios me quería usar. Lord, I want you to pour through my life. Dios quería derramar en mi vida. Está diciendo, Dios, quiero que derrame en mi vida. Dios, quiero que use mi vida. And this man came to this church, and I was listening to him preach. Y ese hombre vino a la iglesia y estaba escuchando la prédica. It was a Sunday night. Y fue un hombre en la noche. You know what? Un domingo en la noche. Church, we can go to church and we can say it's all together. Dios, nosotros podemos ir a la iglesia y podemos decir esto todos juntos. But our hearts are far from God. Pero nuestros corazones también están lejos de Dios. That's why he says, Behold, I stand at the door and knock. Por eso dice la Biblia que Dios está tocando nuestro corazón. If anyone opens up, I will come in and I will dine with him. Y si alguien abre la puerta de su corazón y me deja entrar, yo voy a entrar a su corazón y voy a cenar con él. You know what Jesus is speaking to his church at this moment? Escuchen, Jesús está hablando a su iglesia en este momento. That says that not every person that's a member of the church is going to say, Yes, Lord. You can dine with me. You can have that relationship with me. Él dice que no todas las personas que están en la iglesia van a decir, sí, Señor, tú puedes cenar conmigo, tú puedes estar conmigo. And this man said there's people that are disobedient to the call of God. Y este me dijo que hay personas que son desobedientes al llamado de Dios. I said, Lord, I preach in bars. Lord, I do all these different things. I win people to Jesus Christ. Dios, he hecho muchas cosas, he ganado muchas personas para Cristo Jesús. But the Spirit of the Lord Pero el Espíritu de Dios came upon me. Hallelujah. vino sobre mí. And I knew strongly I was to go forward. Y sabía fuertemente donde Dios quería que yo me moviera. You know what, church? Sometimes we need to repent. Iglesia, escuche, a veces nosotros tenemos que arrepentirnos. Some people say the church does not need to repent. Algunas personas dicen que la iglesia no necesita arrepentirse. And it's just not true. Y eso no es verdad. Because Jesus said to 5 of the 7 churches in the book of Revelation, Porque dice la Biblia a una de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis to repent. que se arrepientan. So I had to repent. Así que nosotros tenemos que arrepentirnos. Yo tengo que arrepentirme. I had prayed for hundreds and hundreds of people, Tengo que orar por cienes de personas. and not that many people were healed. Y no todas esas personas van a ser sanas. But I desired to be used in this gift Pero yo deseo ser usado con este don. for the glory of God. Para la gloria Hallelujah. del Señor. Aleluya. We need to desire Him more than anything, church. Tenemos que desearlo a Él más que cualquier cosa, iglesia. We need to desire the giver of the gift more than the gift. Nosotros tenemos que desear al dador de los dones. We need to desire that relationship with Him Tenemos que desear esa relación
relación con Él. So I went to the front, Entonces yo fui and I felt the presence of God stronger than I've ever felt. y yo sentí la presencia de Dios más fuerte que nunca. I was shaking under the power of Me God. estaba arremediando por el poder de Dios. You know, in church, some people say, how do you know if you've had an encounter with God? Y escucha, en iglesia, algunas personas dicen que cómo tú sabes que tuviste un encuentro con Cristo. My pastor would always say, if you're on the highway and a Mack truck hits you, Y mi pastor decía que si tú vas en la vía, you know that you've had an encounter with the Most High God. tú sabes que si tú sabes que vas en la vida y sientes la presencia de Dios, tú sabes que tuviste un encuentro con But Dios. all of us had that encounter with God when we accept Jesus Christ. Pero todos nosotros hemos tenido ese encuentro con Dios cuando aceptamos a Cristo Jesús. The encounter with God takes a relationship and then it deepens that relationship and strengthens it. Cuando nosotros, el poder de Dios, estamos a Dios, nosotros empieza esa relación con nosotros y nosotros vamos más cerca, nos acercamos más a Él. And I began to pray for the sick. Y yo empecé a orar por los enfermos. I prayed for a man that had a broken foot and a cast. Y oré por un hombre que tenía un pie roto. And this man was healed. Hallelujah. Y ese hombre fue sanado. I prayed for a lady that had tried to take her life, to hang herself. Y yo oré por una mujer que estaba tratando de ahorcarse. She had shattered the bones in her foot. Ella tenía un problema en los huesos en los huesos de sus pies. So she no longer had heels. Y ella no iba a ser sana más. But the Lord touched her and set her free. Pero Dios la tocó y la hizo libre. And the Lord gave her new bones. Y Dios le dio a ella nuevo hueso. God wants to restore to us the joy of our salvation. Dios quiere restaurar a cada uno de nosotros el gozo de su salvación. God wants to give you victory. Dios nos quiere dar victoria. The greatest victory that you've ever had La mayor victoria que tú has tenido en tu vida is the next one. es Hallelujah. la próxima que viene. God wants to take everything that the enemy has thrown against you Dios quiere echar fuera todas las cosas que el enemigo ha tirado hacia ti, te ha derramado, and use it for his glory. y usarla para su gloria. So I went out and I used to share the gospel with 50 people. Y yo salí y le prediqué la palabra del evangelio a 50 personas. And just 20 people would get saved. Y solamente 20 personas fueron salvas. But after this encounter, Pero después de ese encuentro, sometimes all 50 would get saved. después otras 50 fueron salvas. So I want to encourage you to lay down your life on the altar. Así que yo te animo que rinda tu vida al altar. Give your life to Jesus Que le Christ. dé tu vida a Cristo Jesús. If you need to accept him, Y si tú necesitas aceptarlo, I encourage you to say this after me. te animo a que diga esto después de mí. Say, Dear Lord Jesus, Diga, Señor Jesús, come into my heart. ven a mi vida, a mi corazón. Be my Lord and my Savior. Sé el Señor y mi Salvador. Thank you for dying for me Gracias por morir por mí and raising again for me. y resucitar de nuevo por mí. Fill me with the Holy Spirit. Lléname con tu Espíritu Santo. Lord, I repent. Dios, me arrepiento. I forgive everybody. Perdono a todo el mundo. Hey, your sins are forgiven, okay? Hallelujah. Escucha, Thank tus you, pecados Jesus. son perdonados en el nombre de Jesús, por la sangre de And Jesús. I pray for every person you be filled with the Holy Spirit. Y In the name oro of por Jesus. todas las personas que van Speak that out. Speak that heavenly language out. Shobra-da-da-da-da-da. Thank you, Jesus. Sobra-da-da-da-da-da-da. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oro por todas las Hallelujah. personas que sean llenas por el Espíritu Santo ahora mismo, que abren la lengua de los cielos. So total solstice every day, Thursday, 10 a.m. Friday, 10 a.m. Saturday, 10 a.m. We're doing a soul winning training. It's just a short service. Todos los días, los miércoles de la mañana, a las 10 de la mañana, los jueves, a las 10 de la mañana, los viernes, a las 10 de la mañana, sábado, a las 10 de la mañana tenemos un corto servicio de entrenamiento. And then we'll take you out there on the streets. Y después vamos a salir a las calles. You can take us to your next door neighbors. Tú puedes llevarnos, podemos ir a la puerta de los vecinos And we'll share the gospel with y them. vamos a compartir la palabra del Evangelio de Dios con
ejemplo. Just one other thing, if you are sick in your body, just raise your hand, we'll pray for you, okay? Escuchen, si hay alguna persona que tenga enfermedad en su cuerpo, solamente levante su mano. Just come to the front if you're sick in your body or you require prayer, okay? Solo, si quieres, puede venir al frente si tenga enfermedad en su cuerpo y voy a orar. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay? Gracias, Señor. God is good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dios es bueno. Gracias, Lord, I Jesús. pray you bless your people. I pray that you touch your people in the name of Jesus. Dios, ora para que toque tu persona, bendiga tu persona, llegue tu persona en el nombre de Jesús. And do an awesome work in our hearts and lives. Y que tú estés transformando, tocando los corazones. Okay, God bless y'all. Okay, thank you so much. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.